Encontré una caja llena de cargadores de distintos tipos. Algunos son muy antiguos, otros no tanto, pero siguen recordando a tiempos antiguos por este nostálgico logo. Incluso uno ya más moderno, pero con plug europeo del cual nunca había tenido oportunidad de ver uno en persona, y ya otros que podríamos encontrar perfectamente alimentando algún router, cámaras de seguridad, lámparas LED, etc. Y hoy les voy a enseñar cómo a la mayoría de ellos podemos cambiarles la tensión de salida con criterio y cálculos, ya que hay varios videos por ahí en los que lo hacen al tanteo y hacerles un circuito de este tipo es una red flag para mí. Empecemos por el más antiguo, que llama la atención porque es bastante pesado, en concreto unos 155 gramos, ya que otro más moderno pesa tan solo 102 gramos, pero lo importante está en la potencia de salida. 3.7 voltios por 340 miliamperios da 1.26 vatios, y con el otro tenemos 12 voltios a 1 amperio, es decir, 12 vatios. Su relación peso-potencia es muy diferente. La fuente de 12 voltios puede entregar casi 10 veces más potencia y con un tercio menos de peso. Parece que alguien ya intentó abrir este cargador a las malas, y la verdad no lo culpo porque observen los tornillos que usa. Así que tocó sacar la artillería de fina coquetería para poder quitarlos y no fallar como la pobre criatura que lo intentó antes. Y una vez liberado de su prisión plástica nos encontramos con un circuito muy simple. Estos cargadores utilizan un transformador de núcleo de hierro, al cual le ingresamos directamente la tensión de la red por el devanado primario y por el devanado secundario obtenemos una tensión menor, la cual va a esta pequeña placa conformada por un puente rectificador y puede tener o no condensador electrolítico. Pero el punto es que modificar estos cargadores no vale la pena por su limitada potencia e inexistencia de elementos reguladores que podamos toquetear. Más bien podríamos usarlo para alimentar circuitos muy básicos, tomar una muestra de la red eléctrica y llevarla a circuitos de control que disparen tiristores y cosas por el estilo. Vamos por la fuente con el plug europeo por la simple razón de que sigue teniendo tornillos, porque todas las demás hay que prácticamente romperlas para abrirlas. Y una vez fuera los tornillos, nos encontramos con un circuito que, de primeras, podría parecer muy complicado, pero si lo analizamos por bloques es muy sencillo. En estas fuentes el componente más llamativo es el transformador, mucho más pequeño y liviano que el de núcleo de hierro, y está fabricado en ferrita. La zona comprendida entre el transformador y la salida de la fuente se le denomina zona fría, porque trabajamos con tensiones bajas y en su mayoría señales DC. Y la comprendida entre el transformador y la entrada de la fuente, es decir, hacia la entrada de tensión de la red, se le denomina zona caliente, porque trabajamos con tensiones mucho más altas y peligrosas. Después de la red viene un fusible en serie que lleva la corriente hacia un puente rectificador, y a su salida tiene un condensador de filtrado, el cual puede soportar hasta 450 voltios, ya que una rectificación a la máxima tensión que soporta la entrada, es decir, 240 voltios RMS, da como resultado 340 voltios DC, y por eso debemos tener mucho cuidado con él. Podría retener alta tensión y darnos una fea descarga. Así que no está de más confirmar midiendo la tensión a la que está, o directamente conectar temporalmente una resistencia de alto valor en paralelo para descargarlo. Esa alta tensión DC se hace conmutar a alta frecuencia utilizando ya sea un circuito integrado como en este caso, o un oscilador con componentes discretos, y esa señal se lleva al devanado primario del transformador. A la salida del devanado secundario, utilizando uno o dos diodos Schottky, rectificamos esa señal, luego la filtramos para volverla DC nuevamente y por medio de un circuito de regulación obtenemos a la salida de la fuente la tensión deseada. Pero nos vamos a centrar en este componente mágico, el cual comunica la zona fría con la caliente, llamado optoacoplador. En la parte inferior es común que exista una ranura en la zona de la placa bajo él, pero en este caso no la hay. Para entender cómo funciona, hice ingeniería inversa de la zona fría y salió el siguiente circuito. Como vemos, es un simple rectificador de media onda con un condensador de filtrado, y de la tensión de salida sale una resistencia de 100 ohmios, que polariza tanto a un diodo Zener como al LED del optoacoplador, y ya que hablamos de él, tiene dos componentes internos, un LED infrarrojo y un fototransistor. Cuando hacemos circular una corriente a través de él, se enciende el LED y esta luz la recibe el fototransistor, que actúa entre comillas como corriente de base y permite una corriente de colector,
y a más corriente a través del LED, más luz emite y habrá más corriente de colector. Supongamos que tenemos 5 voltios a la salida de la fuente, generando las siguientes tensiones y corrientes, y el LED del optoacoplador está a, digamos, un brillo medio. Cuando la tensión a la salida baja, por ejemplo cuando conectamos una carga más fuerte para la fuente, la corriente a través del circuito baja ligeramente, lo que se traduce en un brillo menor para el LED, y esa reducción de brillo la capta el fototransistor, el cual lleva esa información al circuito de control que está en la zona caliente para que le envíe más energía al transformador y así compense esa pérdida de tensión a la salida. Si en caso contrario la tensión a la salida sube, por ejemplo cuando desconectamos la carga, aumenta el brillo en el LED y el circuito de control entenderá que debe enviar menos energía al transformador para reducir la tensión de salida. Como ven, el optoacoplador aquí actúa como una especie de sensor de tensión de salida utilizando la corriente que circula por su LED. Por eso dije que era el componente mágico. Este circuito en teoría podría implementarse sin el diodo Zener, sería el típico circuito LED resistencia, y cualquier cambio de tensión se la come la resistencia, pero intuyo que añadirlo permite suavizar la variación de corriente y disminuir la potencia disipada en la resistencia, y que el sistema de control no tenga que trabajar con señales tan variantes y no lineales. Bueno, empecemos con la modificación, partiendo de soldar un cable de alimentación más largo y cómodo, y recomiendo aislar toda la parte caliente con cinta aislante, que hasta sirve para fijarla a la mesa y evitar movimientos involuntarios. Y vamos a conectar una carga a la salida. Esto es algo que muy poca gente hace y es muy importante. Vamos a conectar una resistencia que haga que circule una corriente de entre el 10 y el 50% de la corriente máxima o algo así. En este caso sería entre 200 mA y 1 amperio. Por ley de Ohm, la resistencia a utilizar es de 25 ohmios, estandarizada a 22 ohmios. Eso sí, no olvidemos calcular la potencia máxima con B cuadrado sobre R. En este caso son 1.14 vatios, así que usaré una de 2 vatios. Y menos mal, mi fuente tenía una ficha, aunque de no tenerla, simplemente la soldamos directamente a los pads de salida de la placa. Para entender por qué debemos añadir la carga, vamos a ver con el osciloscopio la tensión del devanado secundario del transformador. Y aprovecho para recordarles que este equipo lo pueden encontrar en la tienda Didácticas Electrónicas, que es un distribuidor oficial de Rigol aquí en Colombia. Y en las tarjetas les dejo la review que hice del equipo. Además, en la descripción del video tendrán el link tanto de Didácticas Electrónicas como de varios distribuidores oficiales de Rigol en toda Latinoamérica, donde podrán adquirir equipos como este y muchos más. Al medir la tensión de salida del devanado secundario, tenemos una especie de tren de pulsos con subamortiguamiento, aunque la frecuencia de los pulsos es bastante estable. Pero si quito la carga, esto es lo que ocurre. Como no hay elemento que consuma esa energía, el sistema de control envía pulsaciones esporádicas que tienden a afectar la estabilidad de las tensiones y corrientes que vamos a medir a continuación. Bueno, con el multímetro medimos la tensión de salida, 5.33 voltios. Luego la tensión sobre la resistencia, 82.7 milivoltios aproximadamente. Seguida la tensión sobre el LED del optoacoplador, unos 1.08 voltios. Y finalmente la tensión sobre el diodo Zener, 4.167 voltios más o menos. Vamos a redibujar el diagrama por aquí para seguir con los cálculos. Todas las tensiones que medimos las voy a anotar en el diagrama, aunque los valores más importantes son la tensión sobre la resistencia para poder calcular la corriente que pasa sobre el LED utilizando ley de Ohm y la tensión sobre el LED, ya que estos dos valores forman el punto de polarización o punto Q que le indican al sistema de control que la salida está en el valor deseado. Es decir que mientras circulen 0.83 miliamperios y caigan 1.08 voltios, el sistema de control entenderá que la salida de la fuente está, en este caso, a 5.33 voltios. Si voy a la hoja de datos de mi diodo Zener, vemos que es de 4.7 voltios, y si con él obtengo 5.33, si ahora quisiera, por ejemplo, 7.33, 2 voltios más, debo cambiar el diodo Zener por uno de la misma serie, pero de una tensión 2 voltios mayor, es decir, uno de 6.7 voltios, aunque lo más cercano sería 6.8 voltios. Pero aún así, los diodos Zener tienen una tensión muy entre comillas variable para una aplicación como esta, además de ser muy dependientes de la temperatura,
y tal vez conseguir el diodo Zener de la misma serie exactamente puede ser complicado en ciertos casos. Sin más preámbulo, vamos a cambiar ese diodo Zener por una opción más realimentada, añadiendo un tercer pin al diagrama del diodo Zener, y ya algunos lo habrán adivinado. Estamos hablando del mítico TL431, y si no lo conocen, se los voy a presentar. Este integrado es una referencia de precisión programable. Para nuestro contexto, es un diodo Zener al cual se le puede ajustar su tensión Zener y que él mismo la puede mantener de forma excepcional comparado con los diodos Zener tradicionales. Esa tensión Zener puede ser ajustada dentro de un rango específico, que va desde una tensión denominada tensión de referencia hasta 36 voltios, y esa tensión de referencia es de aproximadamente 2.5 voltios. El funcionamiento es muy simple. Él va a modificar la tensión Zener, es decir, la vista entre cátodo y ánodo, como quieran verlo, tal que la tensión vista entre el ánodo y el terminal denominado ref o referencia sea de 2.5 voltios. Si unimos directamente el cátodo a la referencia, la tensión Zener que debe poner el TL431 entre cátodo y ánodo para que esto se cumpla es justamente 2.5 voltios. Y esos 2.5 voltios van a ser muy estables tanto a cambios de corriente de polarización como en la temperatura, cosa que no se puede decir de un diodo Zener convencional. Como la idea es poder elegir una tensión de salida a gusto, despejamos de la fórmula de tensión de salida la tensión sobre el TL431, de tal forma que si yo quiero a la salida de la fuente 4.2 voltios para, por ejemplo, simular una batería de ion de litio totalmente cargada, obtengo que en el TL431 deberían caer 3.04 voltios. La pregunta ahora es, ¿cómo rayos hago para que la tensión sea distinta a 2.5 voltios? Y la respuesta está en el pin de referencia, añadiendo realimentación formando una especie de divisor de tensión, que llamaremos R1 y R2, y se generan las siguientes tensiones y corrientes. Si planteamos la ecuación del nodo de referencia, tenemos que la corriente en R1 será la suma entre la corriente que ingresa al pin de referencia y la corriente en R2, y aplicando ley de Ohm sobre las resistencias, podemos dejarlo expresado en términos de las tensiones asociadas. Y después de un poquito de álgebra llegamos a esta ecuación, que por cierto debería ser tensión cátodo-ánodo, no ánodo-cátodo. En un rato corrijo eso. Pero bueno, como decía, esta ecuación permite calcular la tensión del TL431 en términos de R1, R2 y la corriente de referencia. De hecho, esta fórmula ya existe en la hoja de datos, yo no me la inventé. Pero lo que buscamos es la corriente de referencia, y aquí la tenemos. Está entre 2 y 4 microamperios. Vamos a considerar el valor más grande, o sea 4 microamperios. Hecho eso, ahora ya conocemos la tensión cátodo-ánodo, la tensión de referencia y la corriente de referencia. Solo nos hace falta conocer R1 y R2, y como hay una ecuación y dos incógnitas, tenemos infinitas soluciones. En la hoja de datos, un valor muy utilizado para pruebas es R1 igual 10 kiloohmios, y en gráficos como este puede tomar valores ligeramente mayores, así que vamos a establecer un criterio de diseño. Voy a asumir un valor para R1 de tal forma que se encuentre entre unos 10 y 100 kiloohmios, y con ese valor conocido despejo R2. Nuevamente con la fórmula de arriba despejo R2 en términos de R1 y queda de esta forma. Después de tanta cháchara, calculemos lo que necesito para mi fuente, y partiré por asumir R1 igual a 10 kiloohmios, que después de reemplazar todos los valores en la fórmula de R2, tenemos 50 kiloohmios, y puede ser estandarizado hacia arriba para 56 kiloohmios y hacia abajo para 47 kiloohmios, siguiendo la serie E12. Yo voy a utilizar dos resistencias de 100 kiloohmios en paralelo y obtendré 50 kiloohmios exactos. Para llevarlo a la realidad, el patillaje del componente va así. De izquierda a derecha tenemos referencia, ánodo y cátodo. Y físicamente se ve así, en el mismo empaquetado que utiliza un BJT 2N3904, por ejemplo. Después de desoldar el Zener y en cambio poner el TL431 de forma artística y abstracta, ahí lo tienen, prácticamente 4.2 voltios. Los cálculos y el TL431 no fallan. Bueno, ¿y hay un límite para esto? Pues sí, el condensador de salida está justamente en paralelo a ella y es de 10 voltios, por lo que si programo una tensión cercana o superior a 10 voltios, explotará.
También, si subimos la tensión por encima de la de ruptura, el diodo reventará, pero si revisamos su hoja de datos, aprenderemos que es de 50 voltios. Y la verdad, no quiero llevar esta fuente hasta ese extremo, así que el condensador será nuestra única preocupación. Si quiero subir por encima de 10 voltios, digamos 12 voltios, puedo desoldar el condensador y añadir uno de la misma capacitancia, pero a mayor tensión, por ejemplo 25 voltios. Y de ser posible que estos dos sean de igual tamaño, porque si es mucho más grande podría o no alcanzar el espacio dentro de la caja de plástico, pero de que funciona, funciona. Ahora solamente lo insertamos y soldamos siguiendo la polaridad. Recuerden que la franja gris es el negativo y en la serigrafía también aparece el negativo. De esta parte perdí el audio original, pero bueno, lo voy a grabar sobre la marcha. Para que todo sea mucho más sencillo y no tenga que batallar mucho, decidí hacer una calculadora en Excel. Y lo primero que debemos hacer es ingresar la tensión que cae en el LED del optoacoplador, la tensión que cae en la resistencia de polarización del optoacoplador y el valor de esa resistencia. Para nuestro caso, 1.08 voltios, 82.7 milivoltios y 100 ohmios, que nos termina por dar la corriente que pasa a través del LED. Ahora vamos a ingresar la tensión de salida deseada y el valor que asumimos de R1. Voy a utilizar el mismo valor que antes, 4.2 voltios, y vamos a asumir 10 kiloohmios, tal cual como se hicieron en los cálculos manuales. Y nos aparece el valor de R2. Ahora tenemos que estandarizarlo manualmente. Yo voy a elegir, por ejemplo, 56 kiloohmios. Y yo puse en la calculadora que me calculara cuál va a ser la nueva tensión de salida. Esto lo único que hace es tomar la fórmula de la tensión de salida y reemplazar los valores de R1 y R2. No tiene nada distinto a eso. Y finalmente tenemos los valores utilizados. Ahora que si quiero estandarizar, no sé, a 47, bueno, puedo apreciar el efecto que tiene estandarizar hacia arriba o estandarizar hacia abajo. Si utilizaran un valor que no es tan comercial, 51 kiloohmios, estaríamos bastante cerca a nuestros 4.2 voltios. Pero bueno, ahora vamos a hablar de un último apartado que está relacionado con la corriente máxima que puede entregar la fuente con esta modificación. Anteriormente hablamos de la tensión en el condensador, pero la corriente también es importante. Tenemos que primero ingresar la tensión y corrientes máximas de salida que tenía la fuente antes de hacer la modificación, en mi caso 5 voltios 2 amperios, que al multiplicarlos por ley de Watt tenemos 10 vatios. Pero aquí a la derecha vamos a tener la potencia máxima nueva con los nuevos valores. La tensión de salida es un poquito menor, por lo tanto, si yo quisiera conservar esos mismos 10 vatios, debería sacar más corriente, un poquito más de corriente, para poder llegar a los mismos 10 vatios. Pero observen que no, la potencia se reduce y de hecho es porque la corriente no pasa de 2 amperios. Tanto el transformador como el diodo, específicamente el transformador y en general todas las etapas de ahí para atrás, se dimensionaron para una corriente máxima de 2 amperios. Quiere decir de que a pesar de que yo quisiera, por ejemplo, esto voy a dañar la calculadora un momento, si yo quisiera, por ejemplo, tener 2.5 voltios a la salida, a pesar de que en teoría para la misma potencia yo debería poder sacar 4 amperios, no, la fuente no se diseñó para eso. Entonces no va a pasar de 2 amperios. Si por ejemplo, no sé, yo puse 10 voltios, ahora sí me deja porque la corriente es menor. Entonces nuestra limitación en corriente va a estar fijada por la máxima corriente que anteriormente podía sacar la fuente. Voy a dar control Z para evitar dañar la calculadora. Y esta es la calculadora. Como ven, una herramienta muy sencilla de utilizar, pero muy útil para que nuevamente no se me enreden con los cálculos. Finalmente, y aunque parezca tonto, programé la tensión de salida otra vez a 5 voltios, pero ahora será mucho más estable y precisa que antes. Y como toca dejarlo bonito y miniaturizarlo, soldé ánodo y cátodo del TL431 donde estaba el diodo Zener y saqué la patilla de la referencia para llevarla a la parte de las pistas. Y por aquí abajo puse una resistencia SMD entre la referencia y el ánodo. Y claro, también una resistencia, pero true hole, entre la referencia y el cátodo, siempre cuidando el espacio que estos componentes ocuparán en la cajita de la fuente. Y eso es todo. Si abro la fuente pequeñita, podrán observar con todo detalle que, a pesar de ser mucho más pequeña, seguimos teniendo el puente rectificador, el condensador de filtrado, el oscilador con componentes discretos, el pequeño pero poderoso transformador de ferrita, el diodo Schottky para la rectificación media onda,
el condensador de salida y nuestro componente mágico, el optoacoplador. Después de darle una limpiadita con alcohol isopropílico, identifico la pista de la tensión de salida que se conecta a, adivinen qué, un diodo Zener, y luego se conecta a una resistencia que va en paralelo al LED del optoacoplador. Y aunque es ligeramente distinto, pueden igualmente medir la tensión y corriente en el LED como puedan, y con esa información calculan y montan en cambio el circuito que vimos con la fuente anterior. Si lo hacen bien, va a funcionar, créanme. Hasta el cargador de laptop de 90 vatios trabaja de la misma forma. Solo hay que romper la carcasa, explorar sus tripas, que son mucho más complejas y llenas de pegante térmico, y darnos cuenta que también tiene un transformador, una zona fría hacia la derecha, una zona caliente hacia la izquierda, un par de condensadores de salida y por aquí 2 diodos Schottky haciendo rectificación en onda completa, que ahora están en un empaquetado más de potencia, en fin. Por debajo encontramos la ranura que les dije que algunos optoacopladores tenían. Y sí, aquí están sus 4 pines. Y cómo no, por aquí hay unas resistencias, lo que parecen ser diodos Zener. Esto es cuestión de que saquen el diagrama con paciencia y multímetro y podrán modificarla. De hecho, algunas de ellas ya integran el TL431, sea en Through-Hole como en nuestro caso o en SMD, es decir, en un empaquetado como este. Y ahí es mucho más fácil porque solo es buscar las resistencias de realimentación y modificar su valor según los cálculos que vimos. Bueno, hasta aquí nos trajo el tren. Espero les haya gustado y les haya sido útil. Y si fue así, pueden dejar un comentario, un like, una suscripción, todo lo que hagan será bienvenido. Por ahora me despido, les hablo Juan de Mundo Electrónica y los invito a seguirme en todas mis redes sociales para aprender más electrónica. Chaito.